Buenas tardes. Tenemos el gusto de contar con la colaboración de la doctora Pilar Alguacil. Ella es doctora en Derecho, catedrática en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia. Pilar es autora de más de 100 publicaciones científicas publicadas en revistas, en libros y capítulos de libros, en revistas nacionales e internacionales. Ella es directora del Diploma Práctico de Tributación Empresarial y del curso de especialización en gestión tributaria y contable para cooperativas, títulos propios de la Universidad de Valencia. Ella ha coordinado 3 proyectos importantes sobre políticas públicas en materia de economía social, emprendimiento social y crisis del estado de bienestar y sobre todo la economía colaborativa, la economía social y bienestar. Ha asesorado a muchas empresas y organizaciones de la economía social. También es la directora de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias y directora del aula empresarial de la Universidad de Valencia. Bueno, como pueden ver, es un currículo vasto, es una mujer de muchísimas experiencias y muy dinámica, muy activa. Muchísimas gracias una vez más, Pilar, por colaborar con nosotros. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias a la Universidad de Costa Rica por invitarme. A mí me parece, vamos, todo un privilegio poder contaros esto y explicaros un poco cómo funciona el sistema tributario en España y cómo se aplica también a las entidades de la economía social. Voy a compartir una presentación que, bueno, pues que espero que sea ilustrativa. Esta presentación es tiene por título precisamente la gestión tributaria de la economía social y la administración pública española y quería empezar explicando que en España no tenemos solamente un nivel de poder tributario, es decir, el poder tributario se caracteriza por ser el poder de establecer tributos y de recaudarlos. Para establecerlos hace falta poder legislativo, porque se regulan por ley, y para recaudarlos hace falta una administración tributaria competente y que dependa de un gobierno, ¿no? Bueno, pues en España tenemos 3 niveles de poder tributario. Tenemos, por una parte, el nivel estatal, que sería el correspondiente a todo el Estado. Bueno, pues que tenemos que la sede es la capital, que está la capital en Madrid, pero que se corresponde con toda la nación española. Pero luego en España tenemos también poder político en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Entonces, las comunidades autónomas, como podéis ver aquí, son estas que están dibujadas en el mapa y cada una de ellas tiene su gobierno, su parlamento y su administración autonómica. Con lo cual, también pueden establecer impuestos y también pueden cobrarlos, o sea, administrarlo y gestionarlos. Es verdad que entre el Estado y la comunidad autónoma, bueno, pues como para que no se multipliquen los impuestos sobre las mismas riquezas, la Constitución española, en el artículo 149, establece las competencias que tienen cada uno de ellos, el Estado y las comunidades autónomas, y en otros artículos como el 130, etcétera, bueno, pues establece que el poder, digamos, originario es del Estado y un poco que lo que deje lo pueden coger las comunidades autónomas. Entonces, en España lo que se ha hecho es, por una parte, digamos que donde no ha legislado el Estado, pues las comunidades autónomas han puesto impuestos un poquito raros, digamos, o marginales, como impuestos ecológicos, impuestos sobre pisos vacíos, cosas de este tipo, ¿no? Que no son los grandes impuestos, por decirlo así. Pero por otra parte, lo que sí que ha hecho el Estado es que algunos de los impuestos del Estado, que sí que son los impuestos grandes y potentes del sistema tributario, los regula el Estado, pero una parte la regula la comunidad autónoma y los recauda la comunidad autónoma. Y así, bueno, pues las comunidades autónomas se financian, ¿no?, con esos impuestos. Y por último tenemos el nivel local. El nivel local es el de los ayuntamientos y las provincias, ¿vale? Entonces, dentro de cada comunidad autónoma, pues tenemos los pueblecitos, los pueblos, las ciudades, etcétera, y las provincias, que tienen también poder político y también pueden establecer tributos que parcialmente están regulados normalmente por el Estado, ¿vale? Entonces, digamos que la tributación más importante es la estatal, pero vamos a repasar un poquito lo que serían los tributos que recaen sobre las empresas en los 3 niveles, ¿no? Y tendríamos en el nivel estatal, muy importante, el impuesto sobre sociedades, que sería el impuesto que recae sobre los beneficios de las empresas. Entonces, ahí es un impuesto que se determina con base en el resultado contable, o sea, dependiendo del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias. Sobre ese saldo, bueno, pues la ley establece unas correcciones y se paga una alícuota, un tipo de gravamen, que en España en este momento es del 25%,
con carácter general, aunque hay tipos especiales. Pero luego, eso sería el impuesto directo por excelencia, el que recae sobre la persona jurídica, pero luego tenemos impuestos indirectos muy importantes. El más importante sería el impuesto sobre el valor añadido, que recae sobre cada operación de compra o venta o de prestación de servicios. Y que en España sigue el modelo europeo porque es un impuesto armonizado por la Unión Europea que actúa operación por operación y en cada operación te vas deduciendo el IVA de la operación anterior. Entonces, bueno, pues el tipo de gravamen general es el 21%, que es bastante alto. En fin, en España nos quejamos bastante, pero hay algunos países en Europa que aún lo tienen más alto. Aunque tenemos dos tipos especiales, ¿vale? Que serían el 15 y el 4, perdón, el 15 y el 10. ¿Vale? Entonces tenemos, después tenemos en la tributación autonómica, bueno, y también, perdón, en el nivel estatal estaría también el impuesto sobre operaciones societarias, que sería el impuesto que recae precisamente sobre todas las operaciones que se hacen entre el socio y la sociedad. Aportar dinero a la sociedad, disolver la sociedad, ampliar capital, ese tipo de cosas, ¿no? Y en España eso es competencia exclusiva del Estado porque afecta al régimen mercantil y se tributa en un 1%. ¿Vale? Luego tenemos la tributación autonómica que, como decía, tenemos sobre todo tributos, digamos, marginales del sistema. Y en cuanto a lo que es la tributación empresarial, lo que más nos importa es que tiene como tributo cedido y parcialmente lo regulan las comunidades autónomas y lo recaudan enteramente el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que ustedes seguro que tienen un impuesto similar, que es el impuesto que recae sobre las escrituras notariales, etcétera, ¿vale? Sobre las compraventas que no recae el IVA porque son entre particulares, cuando compras a un particular en vez del IVA, pues se paga este impuesto, etcétera. Por último, en el ámbito local, el de los ayuntamientos, las empresas, es muy importante el impuesto de actividades económicas. El impuesto de actividades económicas es un impuesto que recae sobre la mera realización de una actividad económica, ganes o no ganes dinero, y se calcula de una manera que siempre sale a pagar, y a veces sale a pagar mucho, porque se calcula sobre los factores de producción de la empresa. Es decir, tienes tantos trabajadores, tantos metros de local, tanta potencia eléctrica contratada, etcétera. Entonces, ese es un impuesto que, bueno, pues que puede tener una capacidad recaudatoria bastante importante y que en los ayuntamientos pues, es bastante importante, pero están exentas las empresas de menos de 1 millón de euros de cifra de negocios. Con lo cual, lo que son las microempresas no tributan. Igual que las empresas que son de personas físicas tampoco tributan por el impuesto de actividades económicas. Luego hay otros impuestos locales que pueden afectar también a las empresas, como por ejemplo el impuesto que recae sobre los bienes inmuebles, claro que si todas las empresas tienen algún inmueble, el impuesto de construcciones para las empresas que han construido, en fin, pero digamos que el más importante es el impuesto de actividades económicas. Bueno, y llegados a este punto, que ya hemos hecho una panorámica muy breve, pero en fin, completa, del sistema tributario español, pues lo que nos tenemos que preguntar es, ¿la economía social puede tributar de forma diferente al resto de empresas? Porque de lo que se trata aquí es, o sea, las empresas tributan por todos sus impuestos, pero la economía social en España, algunas de las empresas de la economía social tienen un régimen fiscal diferente. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿y se puede tributar de forma diferente? ¿Es legítimo? ¿Se puede hacer? Porque, o sea, como igual que ocurrirá en su país, en España la Constitución establece el principio de igualdad. Nosotros lo tenemos en nuestro artículo 14 de la Constitución, que dice, bueno, pues que somos todos iguales ante la ley y que no cabe discriminación alguna, ¿no? Por razón de raza, sexo, religión, opinión o lo que sea. Ese principio de igualdad se plasma en el ámbito tributario. En el ámbito tributario, en el artículo 31 de la Constitución, también se recoge el principio de igualdad. Tenemos, digamos que ese principio de igualdad formal, que es el de no discriminación, tratar igual a los iguales, sería decir, bueno, pues igualdad formal. Si dos entidades son iguales, hay que tratarlas de forma igual. Vale, en materia tributaria, ¿cuál sería el criterio para saber que son iguales? Pues dos empresas que tengan la misma capacidad económica, es decir, la misma capacidad de pago.
que hayan ganado el mismo dinero, que tengan los mismos beneficios. Ese sería el criterio que seguiríamos para decir que teníamos que tener, o sea, que tenemos que cumplir ese principio de igualdad formal. Pero hay más principios tributarios. En el artículo 31 de la Constitución se establecen los principios tributarios. ¿De acuerdo? Fijaos que dice, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. O sea, que la capacidad económica es siempre un criterio para ver cuánto hay que pagar. Uno paga en función de lo que tiene. O sea, cada uno pone en función de lo que tiene y recibe en función de lo que necesita. Este sería el sistema de la Constitución española. ¿Cómo pagamos? Pues a través de un sistema tributario justo. Y ese sistema tributario justo se inspira, según la Constitución, en los principios de igualdad y progresividad, ¿vale? Entonces, los principios constitucionales que tenemos en España serían, primero, generalidad. Esto significa que todos contribuirán. Cuando dice el artículo 31, todos contribuirán. Porque todos contribuirán significa que todos paguen los mismos impuestos. Ni siquiera que todos paguen impuestos, porque habrá quien no pague. ¿Por qué? Porque lo que significa es que nadie puede tener el privilegio de no pagar. Todos estamos sometidos al sistema tributario en función de nuestra capacidad económica. Si con nuestra capacidad económica llegamos al nivel de tener que pagar, pues pagamos. Que no llegamos, pues no pagamos. Pero el criterio tiene que ser ese. Todos estamos, digamos, sometidos a la posibilidad de tener que pagar. No hay nadie que se pueda escaquear porque sí, esto tiene que ver mucho con que haya clases sociales que no paguen, o zonas geográficas, etcétera, ¿no? En principio, todos están llamados a pagar impuestos y tributos. Ahora bien, luego puede ser que no los paguen porque la capacidad económica no llegue o porque hay un beneficio fiscal, pero todo esto tiene que estar justificado, porque el principio general es que todos tienen que pagar. No sé si me estoy explicando. Entonces, esos principios constitucionales tributarios establecen lo que llamamos el sistema tributario justo. Y el sistema tributario justo sería regido por el principio de igualdad y por el principio de capacidad económica. Ya hemos visto cómo el principio de igualdad formal dice hay que tratar igual a los iguales. ¿Y cuándo son iguales? Cuando tienen la misma capacidad económica. Pero además hay una igualdad real. Hay que tratar de forma desigual a los desiguales. ¿Y cuándo son desiguales? Cuando tienen distintas capacidades económicas. No va a pagar lo mismo un rico que un pobre, no va a pagar lo mismo alguien que gana, pues no sé, de nuestra moneda, 2.000 euros al mes, que el que gana 500 euros al mes, porque no sería justo. Entonces, hay que acomodar el tributo a la capacidad económica. Esto significa que hasta aquí sería el principio de igualdad, igualdad formal. Tratamos igual a los iguales, igualdad real. Tratamos de forma desigual a los desiguales. Pero en la Constitución española además hay otro principio que va más allá, ¿vale? Que sería el principio de progresividad, que tendría que informar todo el sistema tributario de tal manera que el conjunto de los impuestos del sistema tributario hiciera que los que más tienen paguen más que proporcionalmente, para que haya una redistribución de la riqueza. O sea, que los que más tienen aporten más para que los que menos tienen vayan generando riqueza, ¿vale? Para que vaya al fondo común y eso en forma de gasto público se reparta entre toda la población. Esa sería un poquito la idea. Entonces, el principio de capacidad económica, por otra parte, tiene como dos vertientes. Por una parte, hemos visto que la capacidad económica sirve para medir la igualdad. Es decir, ¿cuándo alguien es igual a otro en términos tributarios? Pues cuando tiene la misma capacidad económica, no cuando tienen el mismo tono de pelo, ni cuando llevan la misma falda, ni cuando viven en el mismo sitio. Son iguales cuando tienen la misma capacidad económica, ¿vale? Pero además, el principio de capacidad económica en Europa, porque no solamente en España, en Italia, en Portugal, en Francia, en otros países, se entiende también como un mínimo para que el tributo exista. Es decir, si no hay capacidad económica, no cabe establecer un tributo. Solamente se puede gravar la riqueza. Si no hay riqueza, no se pueden establecer impuestos. Ese sería, digamos, el mínimo, el contenido mínimo del principio. No hay tributo si no hay riqueza sobre la que gravar. No puedes quitarle a alguien de comer para tener que pagar impuestos, sería la idea. O sea, esto se ve muy claro con lo que llamamos el mínimo vital. Primero vivir y después pagar impuestos. Esa sería la idea, ¿vale? No es que los gobernantes siempre lo respeten, quizá, pero esa es la idea del mínimo vital. La capacidad económica requiere que tengas capacidad de pago. Es decir, que tú hayas podido comer, vestirte, etcétera, y lo demás tributa, ¿vale? Sería un poco la idea. Bueno, pues ya hemos visto un poco
cómo funcionan los principios tributarios, digamos, de manera general, pero ahora vamos a ver por qué, si los que tienen la misma capacidad económica tienen que tributar igual, ¿por qué hay beneficios fiscales? Porque a la misma capacidad económica hay empresas que pagan más y empresas que pagan menos. Vale, vamos a ver cómo funcionan los beneficios fiscales. Tenemos una entidad gana dinero, ¿vale? ¿Cómo funcionan los tributos? Una entidad gana dinero, esa entidad paga impuestos, con esos impuestos se pagan los gastos públicos, pues los colegios, las carreteras, la defensa, las prestaciones sociales, las jubilaciones, todas esas cosas, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es sacar dinero de quien lo tiene, llevarlo al fondo común, que es el presupuesto nacional o autonómico o local, y con ese presupuesto decimos una serie de gastos y los hacemos, ¿no? Vale, pero lo que hacemos en realidad es que estamos recaudando dinero para financiar fines públicos. Es decir, entonces tenemos una serie de objetivos. Pues, por ejemplo, fomentar el derecho a la vivienda. Entonces vamos a construir viviendas públicas, ¿no? O vamos a dar subvenciones para construir viviendas. Entonces, nosotros recaudamos el dinero con los impuestos y luego invertimos ese dinero en conseguir fines públicos. O tenemos la finalidad de la enseñanza pública obligatoria y gratuita, ¿no? Bueno, pues lo mismo, recaudamos el dinero con los impuestos y luego nos lo gastamos en construir colegios, en pagar profesores, en pagar bedeles, pagar señores de la limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el dinero de los impuestos se justifica que lo cojamos porque vamos a conseguir fines que toda la colectividad quiere, porque si no, no tiene sentido. Es el célebre principio que decían los ingleses de no taxation without representation. Es decir, no cabe establecer tributos si no hemos consentido en establecerlos. Por eso se hacen por ley, porque hemos consentido. Y la finalidad de ese dinero tiene que ser beneficiar a la colectividad. No puede ser, como antiguamente, recaudar dinero para el príncipe. No, ahora es para la colectividad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si hay una entidad que ya ella directamente cumple los fines públicos? Por ejemplo, estábamos hablando de la vivienda. ¿Qué ocurre si hay una entidad que está construyendo viviendas a precio de coste? Pues que ya está contribuyendo a la consecución del derecho a la vivienda. Ella misma. Si nosotros le quitamos dinero para cobrarle impuestos, le estamos quitando dinero para financiar viviendas a precio de coste. Con lo cual las viviendas serán más caras por culpa de los impuestos que nos paguen. Y nosotros no habremos conseguido ese fin público. Entonces, nosotros, la verdad es que si recaudamos dinero, se lo quitamos a ese fin público. O sea, que ahí no tiene ningún sentido. Lo que hacemos entonces es, nosotros podemos, por ejemplo, a una entidad que haga esas viviendas a precio de coste, le podemos dar una subvención, le podemos dar dinero para que baje el precio, ¿no? O sea, queremos conseguir viviendas a bajo coste para que, bueno, pues las capas sociales menos pudientes puedan acceder a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos darle una subvención perfectamente, pero también en vez de darle una subvención le podemos dar un beneficio fiscal que funciona como la subvención, pero ahorrándonos dinero. Es decir, aquí veamos el circuito cuando hay un beneficio fiscal. La empresa gana dinero, ¿vale? Se recauda el impuesto, se incluyen los presupuestos. Con ese dinero se concede la subvención que va a la misma empresa que ha ganado el dinero y ha pagado impuestos. Este sería el circuito. ¿Qué ocurre si hacemos un beneficio fiscal? Bueno, tachamos aquí y nos ahorramos todo este circuito. Y ese circuito significa, nos ahorramos gastos de administración, de la administración tributaria, nos ahorramos gastos de hacer el presupuesto, nos ahorramos gastos de conceder subvenciones, de ejecutarlas, de comprobarlas, etcétera, etcétera. Y todo esto vale mucho dinero, porque es lo que más dinero vale. En los presupuestos de los estados, el capítulo relativo a los funcionarios públicos es el 90% de los presupuestos, ¿vale? Entonces, no vale, es una forma, digamos, muy rápida de cortar por lo sano y decir, no, pues si usted gana el dinero y lo está utilizando para una finalidad que nosotros era lo que íbamos a gastarnos el dinero, pues no le quitamos el dinero, ya lo hace usted, ¿vale? Entonces, esa sería un poquito la idea de los beneficios fiscales. Entonces, si nos damos cuenta, el régimen fiscal, digamos,
beneficioso, el beneficio fiscal puede responder a la igualdad formal y a la igualdad real. Es decir, una empresa que hace algo que genera bienestar en la población y que nosotros estamos apoyando en nuestras políticas públicas, pues entonces no funciona igual que una empresa que está contaminando, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la empresa que está contaminando está generando unos gastos adicionales para limpiar su contaminación, pues esto justifica, por ejemplo, que le pongamos un régimen tributario más gravoso, que esto en España también ocurre. Y si una empresa, al contrario, lo que hace es evitar contaminación, pues está justificado que paguen menos impuestos, porque el dinero que no nos pagan impuestos lo está destinando a no contaminar, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una cuestión ya de igualdad real y, por tanto, los beneficios fiscales son una cuestión de igualdad real. No, es tratar de forma desigual a los desiguales. Bueno, y vista esta panorámica del sistema tributario y en qué consisten los beneficios fiscales, vamos a ver ya cómo afecta todo esto a la economía social. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende todo bien? Sí, muy claro, Pilar. Muy bien, continuamos pues. Bueno, primero hay que ver qué es la economía social. Yo imagino que os lo habrán contado, pero la economía social es aquel sector de las empresas en que ganan dinero, que tienen que ganar dinero, son empresas, son rentables, tienen que serlo, pero su finalidad última no es obtener la máxima rentabilidad para repartir el beneficio. Entonces, en España tenemos una ley de economía social, hay algunos países que la tienen, y nosotros tenemos la ley 5/2011, que en su artículo 2 la define a la economía social. O sea, nosotros en España tenemos una definición normativa de lo que es economía social. Son actividades económicas y empresariales del ámbito privado, es decir, no son empresas públicas, son empresas privadas, ¿vale? Que se rigen por unos principios y que lo que persiguen es o bien el interés colectivo de sus miembros, que serían las empresas mutuales, o bien el interés general económico-social de la sociedad, o a veces ambos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, las cooperativas de iniciativa social. O sea, la idea sería que tenemos, bueno, pues la sociedad civil tiene muchas demandas, problemas y aspiraciones, que algunos son cubiertos por el sector privado capitalista, otros por el sector público, y en aquello donde no encontramos respuesta ni en un sentido ni en otro, porque a lo mejor el sector privado es caro o al sector privado no le resulta rentable, por ejemplo, poner una tienda en un pueblo allí perdido por la sierra, ¿no? Bueno, pues ahí podemos encontrar con que la gente se organiza a sí misma y montan un esquema de economía social, una empresa de economía social, de la que, digamos, el más representativo es el cooperativismo. Yo estoy aquí intentando en esta diapositiva, que no sé, supongo que lo veréis bien, un poco la panorámica de lo que serían las empresas de la economía social, tal y como las entendemos en España, y la verdad es que yo creo que en todo el mundo, pero bueno, son empresas privadas, como he dicho, que se someten a determinados principios de solidaridad, de democracia, etcétera, y que persiguen determinados fines, ¿vale? Entonces, esos fines serían o el interés colectivo de sus socios o el interés general. Entonces, el interés colectivo de sus socios es, ejemplo claro, las cooperativas, pero además en España tenemos las llamadas sociedades laborales, de las que luego hablaré, porque son una empresa que es un modelo empresarial autóctono nuestro de España, que son empresas participadas por sus trabajadores. Luego tenemos las mutuas, las asociaciones cuando desarrollan una empresa. También en España tenemos las cofradías de pescadores, que son pues una especie como de cooperativas de pescadores, y las sociedades agrarias de transformación, que es un modelo parecido a la cooperativa agroalimentaria. Pero luego tenemos las que defienden el interés general. Por ejemplo, en España tenemos las empresas de inserción, que es un tipo de empresa, bueno, pues muy común en el mundo. Son empresas que captan personas que están en exclusión o en riesgo de exclusión y les hacen trabajan en una empresa, en la empresa de inserción, y cogen, bueno, pues les hacen un itinerario de inserción, es decir, tienen psicólogo, orientador laboral, etcétera. Esa persona desarrolla un trabajo dentro de la empresa, se le hace un seguimiento y cuando ya está preparada, porque ya ha cogido hábitos de trabajo, de limpieza, de todo, ya, digamos, ha superado su bache personal o lo que sea, pues entonces se le inserta en el mercado laboral normal
bueno, pues ayudándole a conseguir trabajo en una empresa no de inserción. Estas empresas de inserción son muy, muy importantes. O sea, en España hay poquitas, no son muchas, pero la labor que hacen es súper importante porque constituyen, está comprobado en diversos estudios, constituye la política de empleo de inserción para personas en riesgo de exclusión de mayor éxito. Consigue una inserción del 80 al 85% de las personas que pasan por la empresa. Y no hay ninguna otra política de empleo activa que haya conseguido una cosa similar, nunca. Ni dando subvenciones, ni dando trabajo público, nada. O sea, esta es la mejor que se ha encontrado. Las empresas de inserción son, bueno, pues son normalmente lo que hacen es en España trabajan con los servicios sociales. Servicios sociales les va proporcionando las personas que están en exclusión o riesgo de exclusión, que pueden ser mujeres víctimas de violencia de género, reclusos, extoxicómanos o gente sencillamente que está fuera del sistema en este momento, o sea, desempleados de muy larga duración. En fin, yo conozco varias empresas de inserción cerca de donde yo vivo. Además, trabajo mucho con las empresas de inserción y os puedo contar que de verdad hacen una labor encomiable. ¿Eh? Luego tenemos que también las fundaciones pueden desarrollar una actividad económica, a veces para financiarse, a veces porque la desarrollan. Y tenemos también los centros especiales de empleo. En España, los centros especiales de empleo son empresas, estas son estables, no son como las empresas de inserción, que estás una temporada y te vas, no, estas son estables. Son empresas creadas para dar empleo a minusválidos o discapacitados. Entonces, son centros especiales, o sea, tienen como fin dar trabajo a gente que tiene una discapacidad. Y, bueno, pues lo que hacen es aprovechar aquellas zonas en que no están discapacitados. Claro, hay actividades que, bueno, pues un manco las puede hacer, o las puede hacer un ciego, o las puede hacer un sordo, no sé si me explico. Pueden estar discapacitados para unas cosas, pero no para otras. Y entonces, bueno, pues hay empresas, por ejemplo, que trabajan con lesionados neurológicos, ¿no? que tienen pues, dificultades de movilidad, pero que pueden manejar un ordenador bien. Y entonces hay una empresa por aquí cerca que lo que hace es dibujan ilustraciones para cuentos y para libros, ¿no? Y entonces con el ordenador, pues gente que está hemipléjica o lo que sea, pero puede trabajar ahí perfectamente, o sea, con una habilidad que no requiere tener piernas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principios de la economía social? Nosotros hemos hablado de que son empresas que se dedican a determinados fines y que se rigen por determinados principios. Bueno, pues los principios son: lo primero, la primacía de las personas o del fin social sobre el capital. En las empresas, digamos, capitalistas o mercantiles, lo que prima es la rentabilidad del capital. Lo que se hace es, esas empresas captan capital de las personas físicas, ¿verdad?, para hacer un pool común y para ese pool utilizarlo para desarrollar una actividad económica que rentabilice al máximo el capital invertido, para devolverlo en forma de dividendos, ¿no? En cambio, las empresas de la economía social, aunque buscan ser rentables, bueno, pues prima las personas o el fin social sobre la rentabilidad del capital y sobre el poder del capital como vertebrador de la empresa. Así, por ejemplo, tiene un funcionamiento democrático, es decir, normalmente una empresa de capital se vota en función del capital aportado. Bueno, pues en estas empresas normalmente no. Se vota de forma democrática, una persona un voto, y las decisiones se toman en función del resultado social y no de la rentabilidad para los capitalistas, ¿no? Otros principios sería que los resultados obtenidos, es decir, el dinero que obtiene la empresa, se destinan o al trabajo o actividad aportado por el socio, o sea, a remunerar su trabajo, o al fin social objeto de la actividad, y no a remunerar el capital. Esa sería también otra diferencia muy importante. Y también, entre esos principios, habría que colocar que estas empresas se promocionan la solidaridad interna y se comprometen con el desarrollo local. Bueno, vamos a fijarnos ahora, yo voy a entrar en más detalle en algunas de las empresas de la economía social. No las vamos a ver todas, pero voy a entrar en algunas que me han parecido las más representativas, que serían cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo. También en las mutualidades, que serían
son la mutualidad en España solamente hay ya de seguros, mutualidades de seguros. Y lo que hacen es, bueno, pues los socios actúan como cooperativas de seguros, para que nos entendamos. O sea, de hecho, la cooperativa empezó siendo una mutua. Entonces, el principio mutual, que es típico de las asociaciones y de las mutuas, es el que está en la base de las cooperativas también. Bueno, pues los socios ponen en común primas de seguro, todos los meses ponen una prima y la ponen en común. Con esa prima indemnizan a los socios que han tenido un siniestro, ¿vale? Si sobra dinero, bueno, pues podemos constituir un fondo o repartir entre los socios bajando, por ejemplo, las primas, ¿no? Sería la forma de funcionamiento de la mutualidad. Hemos hablado de las sociedades laborales. Bueno, las sociedades laborales, como os decía antes, son una fórmula societaria autóctona española. Esto lo inventó un ministro de la democracia, Rafa Calvo, que bueno, en aquellos años, bueno, pues en los años de la transición democrática en España, tuvimos allí un fuerte impacto de la crisis del año 73, la crisis del petróleo. Vosotros no os acordaréis porque a lo mejor no habíais ni nacido, pero bueno, yo sí me acuerdo, lamentablemente yo sí había nacido. Y bueno, pues en la crisis del petróleo, cuando la OPEP se constituyó y subió los precios del petróleo, bueno, pues hubo una crisis muy fuerte en el mundo, pero en España golpeó especialmente fuerte, porque además nosotros salíamos del franquismo en aquella época y teníamos una economía muy débil y muy poco industrializada y, en fin, muy débil en general. Entonces, en aquel momento empezaron a cerrar empresas a montón, ¿no? Empezaron a cerrar muchas empresas, a hacer concursos, a hacer quiebras, etc. Y entonces los trabajadores se quedaban sin trabajo, claro, y muchos de los trabajadores lo que hicieron fue comprar la empresa. O sea, le compraban los trabajadores la empresa al dueño y la mantenían la actividad. Y era una forma de mantener su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí este ministro se inventó lo de las sociedades laborales, que son empresas que en su origen fue sociedades que eran constituidas por los trabajadores que compraban la empresa al dueño. Cuando él iba a cerrar, decían, no cierres. Antes de que cierres y lo vendas todo o se pierda todo, te compramos la empresa, ¿vale? Entonces, constituían una sociedad anónima o limitada y se quedaban, esa sociedad compraba la empresa. Entonces, lo que hizo fue regular ese fenómeno, porque claro, ¿qué hacían? Pues que esas empresas, la mayor parte de los trabajadores eran los propios socios y la mayor parte de los socios eran trabajadores de la empresa. Pues esa es la característica de las sociedades laborales, que la mayor parte de sus trabajadores son socios y la mayor parte de sus socios son trabajadores. Pero en la sociedad laboral cabe que haya socios que no sean trabajadores, que sean inversionistas de capital normales. La forma jurídica de la sociedad laboral es una sociedad capitalista, pero tiene esa regulación que dice, bueno, necesariamente por ley la mayoría de los trabajadores tienen que ser socios, la mayoría de los socios tienen que ser trabajadores, pero caben socios de la llamada clase general, que son socios que no son trabajadores. Y también cabe que haya trabajadores no socios, pero tienen que estar en minoría. Pues bien, las sociedades laborales que veis, tienen la mayoría, los socios laborales tienen la mayoría del capital porque hay dos tipos de socios. Clase general, son inversionistas, clase laboral, son socios y trabajadores. Entonces, los socios laborales tienen la mayoría del capital siempre, ¿vale? Y la mayoría de los trabajadores son socios. Además, tienen un fondo de reserva que se nutre para facilitar el acceso por parte de los trabajadores a la condición de socios, para facilitarles la compra de acciones. Bueno, los centros especiales de empleo, como decía, están regulados en la Ley de Minusválidos del 82 y son empresas cuyo objetivo es proporcionar trabajo a los discapacitados de cualquier tipo. Entonces, hay muchas en España y están fuertemente subvencionadas porque la verdad solucionan un problema social muy importante. Los centros especiales de empleo no tienen ningún beneficio fiscal, aunque pueda parecer mentira, igual que ocurre con las empresas de inserción que tampoco tienen ningún beneficio fiscal. Es lo cierto que reciben muchas subvenciones. O sea que en estos casos se está generando el circuito que yo os decía, ¿vale? O sea, les están dando subvenciones con los mismos impuestos que les recaudan. Y por último, vamos a llegar a las cooperativas, que digamos es la empresa de la economía social que más numerosa, más importante
y más característica de la economía social. Yo no sé en qué medida conocéis lo que son las cooperativas. Yo os lo voy a explicar un poquito, porque necesitamos saber por qué tienen un tratamiento fiscal diferente, que además lo tienen en la mayoría de los países del mundo. O sea, no es una cuestión de España solo, ¿no? Entonces, vamos a ver primero por qué reciben un tratamiento desigual, por qué son diferentes, en qué normas se justifica esto, el tratamiento diferente, y luego, bueno, pues las distintas formas de atribución de las cooperativas en el mundo. Como hemos dicho antes, la empresa capitalista, su objetivo es crear riqueza para los dueños, para repartir entre los dueños. Es el valor económico, ¿vale? La empresa cooperativa lo que quiere es mejorar la calidad de vida de los socios. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, pues depende del tipo de cooperativa. Depende del tipo de cooperativa, proporciona una satisfacción diferente a sus socios. Es característico de la cooperativa que el socio a la vez aporta capital y es dueño de la empresa porque aporta capital, pero también participa en la gestión porque aquí se produce el principio democrático totalmente, es decir, es una persona, un voto, con independencia del capital aportado o de la actividad que se realice, porque el socio también participa en la actividad. Es decir, el socio de una cooperativa es a la vez o cliente o trabajador o proveedor de la cooperativa, o a veces dos o de las tres cosas, ¿vale? Entonces, digamos que la diferencia sería, aquí en la empresa capitalista tendríamos el dueño que tiene el capital mayoritario y los minoritarios pues tienen que tragar con lo que él diga y se reparten el dinero en función de lo que cada uno aportó de capital. En cambio, la cooperativa es todo colectivo. Veamos más claramente cómo funciona. Una empresa capitalista, los socios ponen capital, los clientes y los trabajadores son externos a la empresa totalmente. Tanto los clientes como los trabajadores, el único que es interno a la empresa es el que pone el capital. La sociedad desarrolla una empresa y esos beneficios de la empresa vuelven a los socios en función del mismo capital que aportaron. El capital pone la proporción en que se recupera. En la cooperativa, el socio puede ser o trabajador, o cliente, o proveedor. Y el tercero será la otra figura que no sea el socio. Es decir, si el socio es cliente, pues el trabajador y el proveedor pueden ser terceros. Si el socio es proveedor, pues el cliente será el tercero, etc. Entonces, claro, en la cooperativa se produce de forma, digamos, natural o concomitante a su propia forma de funcionar el fenómeno de la responsabilidad social corporativa del todo, porque así como hemos visto que en la empresa de capital los stakeholders, que son los socios que ponen capital, tienen todo el poder y en cambio los stakeholders, que serían los clientes y los trabajadores, que están interesados en la marcha de la empresa muchísimo, pero no deciden nada, no tienen ningún poder de decisión. En cambio, la cooperativa, bueno, pues tenemos que los clientes, los trabajadores o los proveedores determinan el interés de la cooperativa, pero además, por razón de la regulación de las cooperativas, también el medio ambiente local en donde se encuentra la empresa también se beneficia de la empresa. ¿Por qué? Porque las cooperativas tienen un fondo de solidaridad que tienen que dotar todos los años con beneficios y que se destina precisamente a mejorar la calidad de vida de sus socios y trabajadores, pero también del medio ambiente, de la localidad o de la zona. Vamos a ver cómo funcionan las distintas tipos de cooperativa. O sea, básicamente desde digamos, una perspectiva de dirección de empresas o de gobernanza o de funcionamiento de la empresa, pues habrían dos tipos de cooperativas. Serían las modelo trabajo asociado y las modelo cooperativa de consumo. ¿Vale? Luego tenemos fórmulas híbridas, pero esas serían, digamos, las dos categorías. ¿Por qué? La cooperativa de trabajo asociado, que sería el modelo, ¿vale? O sea, tendríamos un socio de trabajo que es un input de la cooperativa y el cliente es un tercero. Esa sería la idea. Podemos tener también cooperativas en que el socio de trabajo, el cliente sea también socio, que son las cooperativas de consumo-trabajo, ¿vale? El otro modelo es cooperativa de consumo, en que el trabajador y el proveedor de la cooperativa de consumo son externos, son terceros, y la cooperativa le vende al socio que ese es el cliente.
¿vale? Entonces, si vemos en este modelo de aquí arriba, tendríamos que el socio proporciona inputs a la cooperativa, mientras que en el modelo consumo es la cooperativa la que le vende al socio sus outputs, ¿vale? Sería la diferencia. En la cooperativa agroalimentaria se da la circunstancia de que funciona de las dos maneras. Funciona como una cooperativa de proveedores y como una cooperativa de clientes. ¿Por qué? Porque la cooperativa agroalimentaria normalmente comercializa el producto agrario del socio, ¿vale? Lo vende. Ahí el socio es proveedor y proporciona un input a la cooperativa. El socio le vende a la cooperativa, por decirlo así, pues las remolachas o los frijoles o lo que sea, ¿vale? Pero por otra parte, la cooperativa también le presta suministros al socio. Es decir, le vende, por ejemplo, fitosanitarios o el servicio de ingeniero o lo que sea. Ahí el socio es un cliente y la cooperativa le está vendiendo inputs. Le vende outputs de la cooperativa que son inputs de la explotación del socio. Claro, esto hace que sea muy... Es decir, las cooperativas en general funcionan de una forma muy distinta de las sociedades de capital. Esto nos ayuda a entender por qué tienen que tener un tratamiento fiscal diferente, porque es que funcionan de forma diferente. Y entonces no es igual. Es decir que, bueno, viendo más las cooperativas agroalimentarias, aquí nos paramos a ver las dos formas en que funcionan, ¿no? O sea, en la faceta comercializadora en que vende el producto del socio al mercado, a terceros. Ahí el socio agricultor o ganadero le vende un producto de explotación a la cooperativa, que en su caso podría transformar también, ¿no? A lo mejor puede transformar las uvas en vino o las olivas en aceite, o no sé, por ejemplo, ¿no? O no, es decir, que puede transformar o no. Y luego tenemos que esta cooperativa le vende al cliente, que el cliente sí que es un tercero, ¿vale? En el caso de la cooperativa, la parte de servicios y suministros, pues central de compras, asesoramiento, todas estas cosas, ingeniero, veterinario, tal, bueno, pues ahí el trabajador y el proveedor son externos, le venden su trabajo o sus mercancías a la cooperativa y, por ejemplo, fitosanitarios, semillas, no sé, cosas de este tipo, y es la cooperativa la que le vende esos suministros al socio que ahí actúa como cliente. ¿Veis? En la sección de servicios y suministros, la persona socia le recibe de la cooperativa esos servicios y suministros, mientras que la versión, en la parte comercializadora, pues eso, por ejemplo, aquí el agricultor produce una uva, la cooperativa la recoge y la transforma en vino y luego la vende en el mercado a terceros. ¿Qué hace luego con ese dinero? Se lo da al agricultor. Por eso la cooperativa no reparte beneficios en función del capital, sino que paga a sus socios en función de su aportación, lo que es el retorno, ¿vale? Ahí es importante, a efectos tributarios, saber cómo está valorando el precio que le paga a los socios. O sea, la idea es, el agricultor produce uva y la cooperativa la transforma y vende en el mercado del vino, ¿vale? ¿Qué le pagamos al socio? Pues dependiendo de lo que paguemos al socio, la cooperativa gana más dinero o menos y el socio gana más o menos dinero también. Entonces es muy importante cómo valoremos eso, ¿vale? Luego, otra de las diferencias que tiene la cooperativa es el tema de los fondos obligatorios, que normalmente suelen ser irrepartibles. En España tenemos dos fondos. La reserva financiera, que viene a compensar el hecho de que las cooperativas tengan un capital variable, porque en las cooperativas el socio entra y sale cuando quiere, y cuando se va le devuelven su dinero y se va. No tiene que vender la acción y encontrar un comprador. No. Tú dices, yo me voy, dame mi dinero y te tiene que dar el dinero del capital, ¿vale? Entonces, para compensar esa movilidad del capital, que no es estable, se establece una reserva financiera que esa sí que es estable porque no se reparte. Y entonces siempre está ahí, ¿no? Y luego tenemos el Fondo de Solidaridad Externa, que os comentaba que es el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa, que sirve para fomentar el cooperativismo, pero también para fomentar el bienestar en el entorno de la cooperativa, ¿no? Normalmente suelen ser irrepartibles. Vale, pues llegados a este punto ya hemos entendido cómo funcionan las cooperativas, hemos visto que son diferentes de las sociedades de capital, estructuralmente, en cuanto a sus fondos, etc.
Bueno, pues entonces aquí tenemos ya el fundamento de que haya un régimen especial. O sea, nosotros tenemos en España, internamente, en la Constitución española, tenemos un artículo que nos dice, 129.2 de la Constitución, que está enmarcado dentro del título séptimo, que es Economía y Hacienda. Entonces, ese título de la Constitución viene, digamos, a diseñar cómo es la economía española, cómo debe ser la economía española, ¿no? Qué principios la tienen que regular, cómo debe ser el mercado, digamos. Entonces, en este 129.2 de la Constitución española, que es bastante famoso y que está, bueno, pues también copiado del artículo 53 de la Constitución italiana y que ha dado lugar, a su vez, ha inspirado a la Constitución portuguesa y a otras constituciones, pues dice que se debe fomentar las diversas formas de participación en la empresa y se fomentará mediante una legislación adecuada a las sociedades cooperativas. Asimismo, deben establecerse los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a los medios de producción. De este artículo se deriva tanto la protección fiscal de las cooperativas como la necesidad de proteger a las sociedades laborales, que son fórmulas de participación de los trabajadores en la empresa, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en el caso de las cooperativas no solamente estamos potenciando el trabajo digno en la cooperativa y el acceso a los medios de producción en la empresa, sino también otros objetivos constitucionales como puede ser la defensa del medio ambiente, los consumidores, el trabajo, la función social de la propiedad, la redistribución de la riqueza, porque claro, la cooperativa ayuda a redistribuir la riqueza, porque si tú vas a una cooperativa de consumo y no estás pagando el dinero que costaría en una empresa privada, pues estás consiguiendo que las clases sociales menos favorecidas puedan adquirir bienes y servicios a un precio inferior, evitando que se lucren siempre las grandes compañías distribuidoras, ¿no? Pues bien, en la Constitución española queda claro, pero la Unión Europea tiene también, nosotros formamos parte de la Unión Europea y tenemos una legislación europea que nos obliga completamente. Entonces, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que viene a ser como la Constitución Europea, tiene una parte que es el derecho de la competencia, lo que regula las reglas de competencia. Entonces, ahí hay una prohibición clara de que los estados favorezcan a determinadas empresas o producciones mediante pues, ayudas fiscales, subvenciones, etcétera, porque eso falsea la competencia, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama ayudas de Estado y entonces esos beneficios están prohibidos con carácter general, ¿vale? Entonces, en un momento determinado se planteó por la Unión Europea si la fiscalidad de cooperativas en España, Francia, Italia, era una ayuda de Estado incompatible, o sea, constituía un beneficio que distorsionaba la competencia. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció en 2011 y llegó a la conclusión de que las cooperativas son diferentes y, por tanto, como son diferentes, se merecen un tratamiento fiscal diferente. ¿Y cuándo son diferentes? Bueno, cuando cumplen lo que establece el reglamento del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea o la comunicación europea también sobre el fomento de las cooperativas en Europa. Y esto establece fundamentalmente los principios cooperativos que hemos visto, que son los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional, ¿vale? ¿Y cuáles son esos principios según la sentencia? Democracia, existencia de reservas indivisibles, los socios son clientes o proveedores, son empresas que tienen dificultades de financiación precisamente porque su capital es variable, como hemos visto antes, y que buscan el beneficio del socio y no de la cooperativa. Todo esto, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, justifica que tengamos un régimen especial y que eso no sea un dumping fiscal, ¿vale? O sea, dice, las sociedades mutuales, como las cooperativas, funcionan de forma totalmente distinta de las sociedades capitalistas y, por tanto, pueden tener un régimen fiscal diferente. ¿Y cómo tienen este régimen fiscal las cooperativas? Bueno, pues yo he hecho una mini recopilación de algunos de los modelos más frecuentes de tributación de cooperativas en el mundo. Empezaremos diciendo que normalmente hay dos tipos de normas en el régimen de cooperativas. Estarían por una parte las normas de ajuste, que serían aquellas que van a intentar que las normas generales del impuesto sobre beneficios
bueno, pues no penalicen a las cooperativas porque funcionan de forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues ajustan a esas diferencias el impuesto sobre sociedades. Pero luego también tenemos beneficios fiscales que no solamente están en el impuesto sobre beneficios, sino en muchos impuestos. Entonces, normalmente estos son los sistemas en el impuesto sobre sociedades, los distintos sistemas que podemos encontrar. Primer sistema, no tienen nada en cuenta y aplican el régimen general a las cooperativas. Esto ocurre, por ejemplo, en Irlanda. En Irlanda esto es así y en algunos países de Latinoamérica creo que también. O bien también, en algunos casos, aplican el régimen de lo que se llama transparencia fiscal. Esto normalmente nunca se aplica para todas las cooperativas en un país, sino para determinadas cooperativas pequeñas y con pocos socios. Por ejemplo, en Alemania, para determinadas cooperativas agroalimentarias que solo trabajan con socios. El régimen de transparencia fiscal significa que la cooperativa no gana dinero, sino que el dinero que gana la cooperativa se reparte fiscalmente entre los socios a tanto por uno hambruno, ¿vale? A lo que les corresponde en función de su participación de actividad, no del capital, de actividad, ¿vale? Entonces, bueno, pues si la cooperativa ha ganado 100 y hay 4 socios, pues imaginemos que y todos han participado igual, pues cada uno ha ganado 25. Ese sería el régimen de transparencia fiscal, ¿vale? Más fácil y más común es que no tribute o el retorno que se le paga al socio en la cooperativa, sino que eso se considera gasto de la cooperativa, o el resultado en general de lo obtenido de los productos de los socios, ¿vale? Esto es lo más frecuente, porque lo que se considera es que todo lo que se le paga al socio en realidad era del socio desde el principio. Eso es un gasto de la cooperativa y es del socio desde el principio. Ya tributará en el impuesto directo del socio. En algunos países, a veces para todas las cooperativas, pero normalmente para algunas cooperativas, se establece el régimen de exención total. Es decir, que hay cooperativas que no tributan en absoluto. Por ejemplo, en Portugal, las cooperativas sociales no tributan, por ejemplo. Y hay otros países donde algunas cooperativas no tributan. Y luego tenemos el caso español, que Portugal ha copiado un poco, en algunos casos, que es que se tributa por todo, lo que obtiene de socios y lo que no, pero se separan resultados de socios y de no socios, o sea, obtenidos de actividades con socios y obtenidos de actividades con no socios, porque tributan con tipos de gravamen diferentes. Esta es la original solución española que, vamos, la verdad, no tiene mucho sentido. Y ahora os explico un poquito cómo tributamos en España las cooperativas. Entonces tenemos, además, la dificultad añadida de que la normativa reguladora de las cooperativas es autonómica, pero la normativa fiscal es estatal. Con lo cual, la normativa fiscal se remite muchas veces a la normativa reguladora, porque claro, cuando hacen esto según su normativa, ¡pum!, pagan tanto, ¿no? Bueno, pues el problema es que, claro, la normativa estatal remite a la normativa, digamos, reguladora, y esa reguladora es diferente en cada comunidad autónoma. También tenemos en nuestro régimen fiscal unas normas de ajuste y unas normas incentivadoras. Y entre esas normas de ajuste, pues se aplican a todas las cooperativas. Las normas incentivadoras que buscan fomentar a la cooperativa, tenemos dos niveles. Cooperativas protegidas, que serían todas fiscalmente, y cooperativas especialmente protegidas, que son más poquitas, ¿no? Tenemos, bueno, pues ahí aquí os pongo un esquema de cómo funciona la ley 2090, que es la que regula el régimen fiscal especial de cooperativas. No hace falta que nos extendamos muchos. Aquí tenemos que la ley 2090 pues trabaja con el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el impuesto de actividades económicas y el impuesto sobre bienes inmuebles, que son todos impuestos que hemos visto en las primeras diapositivas. Como os he dicho, las normas de incentivo se clasifican las cooperativas en protegidas y fiscal y especialmente protegidas. Las cooperativas protegidas son todas, salvo que pierdan la protección. Las no protegidas serían aquellas que han perdido la protección porque han incurrido en una causa de pérdida, que hay un artículo, el artículo 13, que está ahí, establece las causas de pérdida. Y luego son especialmente protegidas las que, siendo protegidas, que no han perdido la protección, bueno, pues son o de trabajo asociado o agrarias o de consumidores y usuarios, ¿vale?
y que además cumplen los requisitos específicos que establece la ley. O sea, que la idea es, la cooperativa nace protegida si se ajusta a los principios y disposiciones de la ley cooperativa y no incurre en causa de pérdida del régimen fiscal de cooperativas. Y esa causa de pérdida normalmente es un incumplimiento de la normativa cooperativa, ¿vale? Entonces, la protección fiscal tiene que en el impuesto sobre sociedades tenemos doble base imponible, la base de los resultados de operaciones con socios, la base de los resultados de operaciones con terceros, y luego tenemos, bueno, pues una serie de beneficios fiscales en otros impuestos. No os voy a contar todas las causas de pérdida de la condición de protegida, decir que son, aquí os dejo la presentación por si os tenéis interés, pero son, pues eso, incumplimientos de la normativa cooperativa, ¿vale? Pues no dotar los fondos obligatorios o siendo irrepartibles repartirlos o, bueno, incumplir la normativa cooperativa en general, ¿vale? Tener más trabajadores de los que permite la ley, etcétera. Aquí vemos, bueno, pues ejemplos de causas de pérdida. ¿Y qué ocurre si se pierde la protección fiscal? Bueno, pues si perdemos la protección fiscal porque hemos incurrido en una causa de pérdida, pues aplicamos el régimen tributario, digamos, general, ¿vale? Pero las normas de ajuste, las que hacen a la diferencia de las cooperativas, se siguen aplicando igual. Las que se eliminan son las normas de incentivo, los beneficios fiscales. Y se hace eso en el ejercicio económico en el que incurrimos en la causa de pérdida. Porque la condición de protegida no hace falta que la declaremos ni nada. O sea, nosotros somos protegidas en principio, ¿vale? Y si incurrimos en una causa de pérdida, pues ese año tenemos que declarar como no protegida. O sea, que nosotros lo que hacemos es, perdemos la condición a final de ejercicio, bueno, pues al año siguiente volvemos a ser protegida. Las especialmente protegidas están contempladas en el artículo 7 de la Ley de Régimen Fiscal y, como os decía, es cooperativas de trabajo asociado, cooperativas agroalimentarias, la típica comercializadora y suministradora que hemos visto, y luego cooperativas del mar, que son de pescadores, y cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. Las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra son un tipo de cooperativas que es como la economía colaborativa. Tenemos socios que tienen tierras y socios que no tienen tierras pero que quieren trabajar la tierra. Los juntamos y juntamos las parcelas de los socios que tienen tierra y los socios que no tienen tierras cultivan, ¿vale? Y luego se reparten entre todos los beneficios obtenidos. Y por último, bueno, pues tener en cuenta que los requisitos para ser especialmente protegidas, pues normalmente tienen que ver con el tipo de socios, con que además se trabaje más con socios de lo normal y a veces unos requisitos de pobreza que sinceramente ahí la ley fiscal española se pasa bastante. ¿Y cómo sería el régimen tributario? Bueno, pues las normas de ajuste, como os decía, están en el impuesto sobre sociedades y los beneficios fiscales, pues tenemos un nivel para cooperativas protegidas, que es muy poquito, debo decir. Sin embargo, para las cooperativas especialmente protegidas sí que es un nivel de incentivo fuerte porque, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades, pues tributan por la mitad, justamente. O sea, tienen una reducción del 50% de la cuota, lo cual está muy bien. Con lo cual, pues eso, teniendo en cuenta que la cooperativa protegida, para los resultados obtenidos de operaciones con terceros, tributa al tipo general, que está ahora en el 25 o en el 23, depende del tipo de empresa, y los resultados, en cambio, derivados de operaciones con socios, tributan al 20. Ese es el único beneficio fiscal un poquito importante que tienen las cooperativas protegidas. Luego, si son especialmente protegidas, bueno, pues de la cuota quitamos la mitad, que es lo interesante. Las sociedades laborales, la verdad es que no tienen más que un beneficio fiscal, que es que cuando los trabajadores compren la empresa a su dueño, bueno, pues en los inmuebles que compremos, que esos tributan por el impuesto de transmisiones patrimoniales, pues tenemos una bonificación del 99%. Solo tiene este beneficio fiscal y nada más. Y yo ya con esto doy por acabada la presentación. Y ahí tenéis mi correo electrónico por si tenéis alguna cosa o queréis algún material o lo que sea sobre este tema. De todas formas, la presentación yo se la dejaré a la profesora y la podéis tener a vuestra disposición. Y ya, pues nada más. Ya si tenéis alguna duda o algún comentario, estoy aquí para resolverlo. Acá tenemos una. Vale, estupendo.
Escucha. ¿Escuchas? Sí, sí, perfectamente. En Costa Rica es obligatorio que las cooperativas fomenten la educación. ¿Este aspecto se toma en cuenta en España? Sí, 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 es obligatorio. Nosotros, ese fondo obligatorio que os he dicho, hay una reserva financiera y un fondo de solidaridad externa. Ese es el Fondo de Educación y Formación Cooperativa. Bueno, en cada comunidad autónoma tiene un nombre, pero es lo mismo. Y entonces ahí es obligatorio que fomenten el cooperativismo, pero también pueden fomentar, entre los fines a los que pueden destinar el fondo, uno de ellos puede ser la educación. No es que sea obligatorio, a ver si me entiendes. Lo he dicho mal. O sea, es obligatorio dotar ese fondo. Y el fondo se debe destinar a uno o varios de los fines que pone la ley. Y uno de los fines es la educación. Y otra duda con lo de las cooperativas. ¿Los miembros que se retiran o son incluidos tienen derecho a los excedentes? No, no. O sea, una vez se retiran ya pierden el derecho a los excedentes, claro. Gracias. Se retiran y se llevan su capital. A veces el capital se incrementa con el índice de precios al consumo, pero nada más. Perfecto, muchas gracias. Ajá. Bueno, más. Sí. Bueno, la duda que yo tengo en relación como a los beneficios fiscales. Acá en Costa Rica hay como dos bandos en relación, más que todo con las cooperativas, a los beneficios o los no beneficios que pueden tener los organizadores de la economía social. Entonces, ahora vimos que los beneficios fiscales se ven justificados a las organizaciones de la economía social que cumplen un fin público. Entonces, ¿hay algún tipo de evaluación que se haga para dar estos beneficios, que se evalúen en el sentido de que a esas organizaciones que cumplen fin públicos hay algún tipo de valoración o seguimiento a ver si realmente están cumpliendo estos fines públicos, o se da simplemente por el tipo de organización que es? Se da simplemente por el tipo de organización. No se comprueba que cumpla ningún fin público concreto. Gracias. ¿Ahí me escucha bien? ¿Sí se me ¿Perdón? escucha? ¿Sí se me escucha bien? Ah, bueno, sí. En una parte de la presentación usted mencionó sobre el ingreso mínimo vital. Entonces, digamos, mi duda es como más o menos en España, este ingreso, ¿cómo funciona? Digamos, ¿cómo está estructurado o cómo han sido los resultados hasta el momento? Vale, a ver, el ingreso mínimo vital viene a ser, o sea, el ingreso mínimo vital tiene dos vertientes, ¿vale? Para que nos entendamos. La teoría siempre es la misma. La teoría es primero comer, luego pagar impuestos. Entonces, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas hay una exención de lo que se considera el mínimo vital, ¿vale? Que desde aquí ya digo que es poco para, o sea, que ya me gustaría a mí que los políticos pudieran vivir con esa cantidad, ¿sabes? Pero sí que hay una cantidad que son 6.000 euros al año, una cosa así, por persona. Y luego una cantidad por cada hijo, por tal cual. Entonces, eso, digamos que eso, si tú, por ejemplo, ganas 20.000 euros, para que nos entendamos, tú te aplicas primero el mínimo vital, que son 5.000. Entonces, tú tributas por los 15.000 restantes, porque esos 5.000 se entiende que son para vivir, ¿vale? Esa sería un poco la teoría, la idea. Y eso se aplica en el impuesto sobre la renta de personas físicas. En la misma línea, pero yendo más allá al impuesto negativo, que es un poco la cosa que en su día fue pionera Australia y que España ahora ha implementado, lo que se hace es, se considera que las personas solo pueden vivir con una cantidad mínima. Entonces, aquellos ciudadanos que demuestran que no ganan esa cantidad mínima, el Estado les paga la diferencia, les da una subvención por la diferencia. Eso es lo que creo que es lo que tú estás preguntando. Sí, a eso me refería. Vale, pues no tengo datos de cómo ha funcionado a efectos académicos que yo pueda dar datos con solvencia, ¿vale? Sí que sé que costó mucho de implementar porque había pocos funcionarios para implementarlo y lleva una carga burocrática impresionante, como os podéis imaginar, porque eso además se tiene que revisar año a año, porque claro, las circunstancias van cambiando. Entonces, bueno, pues no tengo datos. Sí que sé que ahora está funcionando con bastante normalidad, que los 2 primeros años fue un poquito desastre, la verdad.
porque costó mucho de dar y luego se han revisado, en fin, costó. Pero claro, ahora forma parte de uno de los pilares del estado del bienestar en España. Es una prestación importantísima. Muchas gracias. Pilar, aquí hay una pregunta de una persona que está conectada que dice cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la economía social en España y de qué manera se está abordando. Y yo quería aprovechar para hacerte otra pregunta que tiene que ver con, dijiste algo en la presentación de que en España hay un requisito que tiene que ver con la pobreza, pero que se pasa la ley. Entonces, sí, a ver, no, es que veréis, lo que quería decir es que entre los requisitos para ser especialmente protegida se ponen lo que yo llamo límites de pobreza. Es decir, que ponen este requisito, este otro, y al final luego, bueno, pues que las explotaciones de los socios, por ejemplo las agroalimentarias, no superen tanto valor económico. O sea, tienen que ser cooperativas de pobres, me explico. Y eso no tiene ningún sentido, porque la cooperativa de lo que se trata es de hacer de que el nivel de vida de sus socios sea digno, no sea pobre, no sé, al contrario, o sea, la cooperativa hace un bien con independencia de que sus socios sean pobres o no. Hace un bien, o sea, su forma de funcionamiento genera una redistribución de la riqueza que sí es favorable. Entonces, yo lo critico mucho, lo de los requisitos de, digamos, de pobreza, entre comillas, ¿no? Y luego, con respecto a las dificultades de la economía social, pues yo creo que la mayor dificultad que tiene la economía social en España es la falta de visibilidad, porque se legisla y se hacen cosas sin tener en cuenta la economía social y luego entonces se le perjudica por no tenerla en cuenta, ¿no? Porque se legisla pensando en otra forma de empresa. Perfecto, gracias. No sé dónde ponerme. Ahí está. Estoy. Bueno, en mi caso me fue muy llamativa la clasificación tributaria, digamos, como de las cooperativas, digamos, de cooperativas especiales, cooperativas cooperativas especialmente protegidas, cooperativas protegidas y cooperativas no protegidas. Bueno, resulta que acá en Costa Rica, bueno, todas las cooperativas pues mantienen como los mismos beneficios y pues justamente los mismos gravames de impuestos. Que bueno, por cierto, se han ido reduciendo. Bueno, digamos, no como ustedes en España. ¿Qué opinión o sugerencia podría dar usted, digamos, sobre la experiencia tributaria, digamos, de ustedes en España, en las cooperativas, como por ejemplo, para una posible implementación del sistema como tal, como ustedes lo tienen, pero acá en Costa Rica? A ver, yo no soy una gran defensora de nuestro sistema, sinceramente. Entonces, yo no lo recomiendo a nadie. Entonces, para empezar, mira, la doble clasificación de especialmente protegidas, etcétera, esto viene de la época franquista. O sea, el Estatuto Fiscal del 69 establecía la transparencia fiscal de las cooperativas y en algunos casos la exención de algunas cooperativas. Y entonces lo que se hizo cuando en el año 90 se le encargó a un señor que redactara un borrador de una nueva ley, pues un poco copió este esquema, ¿no? De unas cooperativas más protegidas que otras. Y en el último minuto se metió la categoría del 50%. Pero no lo recomiendo por lo siguiente, porque desde mi punto de vista esta clasificación no responde a nada racional, porque estaría bien decir, las cooperativas tributan de esta manera en general y luego tenemos cooperativas que generan más bienestar social y a esas le reducimos el impuesto. Me explico, esto tendría sentido. Entonces, pero ahí tendríamos que tener cooperativas sociales, cooperativas de vivienda protegida, ese tipo de cosas. Ahí tendríamos que trabajar. En cooperativas que están consiguiendo, por su forma de funcionamiento, fines públicos muy intensamente, ¿no? Incluso las agroalimentarias, porque las agroalimentarias en España, el sector agroalimentario es fundamental para la manutención de muchísima gente. Entonces ahí podríamos mantenerlo, ¿no? Pero no tiene ningún sentido que, pues que distingamos así por esas cosas de esos requisitos de pobreza, tal, no tiene sentido. Es que no, o sea, habría que mirar mejor cuando las cooperativas están consiguiendo fines públicos interesantes y ahí trabajar, ¿no? Desde mi punto de vista. Por eso no lo recomiendo yo mucho. Yo lo haría así como te estoy comentando. O sea, lo que haría sería decir, vale, vamos a ver, las cooperativas tenemos que tener unas normas de ajuste porque son diferentes del resto. Esto para todas, esto es todas.
No, toda la cooperativa que surge del registro de cooperativas tiene que tributar así. Luego vamos a ver qué cooperativas además están cumpliendo fines públicos. Y en la medida en que lo cumpla, le rebajamos impuestos por evitar el ciclo ese de impuesto y subvención. ¿Me explico? Porque resulta rentable para el país, ¿no? Hacerlo así. Entonces yo lo haría así. No te oigo, ¿eh? Gracias. Ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver qué había la última pregunta. Ajá. Por el factor de tiempo. Buenas, yo le quería plantear algo que es muy interesante, que es que en España, bueno, existe un problema que parte de la población emigra a otros países, como lo puede ser Andorra, digamos, o otros lugares debido a la alza de impuestos, ¿verdad? Al ser tan altos, lo que quería preguntar es que eso está muy fuertemente vinculado a la calidad de vida o al bienestar de cómo uno vive personalmente. La pregunta específica es si la economía social ayuda a evitar ese problema de migración de esa parte de la población española que no puede vivir debido a la alza de impuestos que hay en España. O sea, la economía social en realidad está cumpliendo su papel para dar una mejor calidad de vida en España. Yo creo que sí, o sea, no es la solución ni la panacea a todo el problema de migración, ¿eh? A ver si me entiendes, no hay ninguna solución que sea, esta es la llave mágica, pero es verdad que en muchos lugares de España, no solamente la inmigración al extranjero, sino la inmigración interior, ¿no? Que de los pueblos a las ciudades, etcétera, en gran parte las cooperativas están consiguiendo frenar este efecto. Nosotros en la Cátedra de Cooperativas Alimentarias desarrollamos un trabajo viendo cómo en los pueblos alejados de los grandes núcleos urbanos, pues en esos casos, cuando el pueblo no era demasiado pequeño, o sea, superaba los 3.000 personas, ¿vale? Porque por debajo de ese nivel, ese pueblo ya está destinado a morir. O sea, por debajo de ese nivel, un pueblo que esté a más de 50 kilómetros de una gran ciudad, ese pueblo en España se considera muerto ya prácticamente. Morirá en 20 años, en 25, pero morirá. Entonces, por encima de ese nivel de 3.000 habitantes, había una clara reducción de la... O sea, voy a decirlo de otra manera. Donde había una cooperativa agroalimentaria, el nivel de despoblación disminuía, en ocasiones crecía y sobre todo se frenaba. O sea, que la población se retenía en el territorio, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la economía social sí que está sirviendo como instrumento para ese tipo de cosas. Claro, si tú no puedes, no encuentras trabajo, pero puedes emprender colectivamente de una manera cómoda con una cooperativa, pues es más fácil que te quedes. Esto está claro. Y si hay una cooperativa potente en tu zona, esa cooperativa pues moverá la economía. Eso también o sea, que es un instrumento, pero no te digo yo que sea la solución de todo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, yo creo que mereces un fuerte aplauso, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces estamos en comunicación y nos vemos pronto. Pilar tiene prevista una visita por acá, lastimosamente no coincide con el curso. Y bueno, no vamos a poder conocer, o sea, el grupo no va a poder conocer, pero bueno, oportunidad será. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao.